Previo a todo, mi agradecimiento una vez más a la enorme generosidad de las autoridades de la BRAT de poder compartir el 18º Congreso de la BRAT, y en particular mi agradecimiento a las autoridades más expertas a mí, como son el profesor Sasha, Isabel, Igor Maurer, Eduardo Maneira y tantos otros amigos que me hacen sentir como si yo fuese minero. Es no solo un inmenso honor, sino un privilegio para un simple profesor de Derecho Tributario, como soy yo, compartir también a mesa con el profesor Alberto Xavier, pero tan destacado jurista que ha trascendido el plano hispano-lusoamericano, ¿no? Y también con Renato Roberto Duque Fuselder, que preside la mesa. Como decía, seré muy breve. Hallo que cuando las autoridades, en particular, acredito que fue Igor Maurer, dijeron: vamos a darle algún tema a Alejandro Altamirano para que fale, promediando ya o mediodía de este día, tenemos que encontrar alguna cuestión vinculada con la ciencia ficción. Entonces, como tenía que encontrar algo relativo a la ciencia ficción, decidió pedirme que fale muy brevemente sobre las dificultades o entraves de las importaciones en Argentina, dada la enorme actividad comercial que tienen las empresas brasileras en mi país. Entonces, cuando preparé la palestra, que como dije seré breve, más o menos a las 3 de la tarde terminaré, consideré que podía dividir a exposición en dos grandes andariveles, en dos grandes y muy simples capítulos, porque de toda exposición quedan muy pocas cosas. Cuando me han invitado, ahora digo cuáles son esos dos grandes capítulos. Cuando en lo pasado, en otras oportunidades, me invitó la BRAT a participar, siempre me asignó temas que para mí fueron muy sugerentes. Me lembro a tributación do comercio electrónico, cuando eso comenzaba. En aquella palestra, promediando la tarde, había una partida de Argentina y Brasil. Por tanto, los asistentes eran muy pocos, se habían desaparecido todos. Después, las autoridades me convidaron en otra oportunidad y me invitaron a hablar sobre el legislador mundial, o legislador internacional, que fue realmente rara avis para mí. Bueno, gracias a ese convite encontré un tema que es fascinante, como es el soft law aplicado a la materia tributaria. Es decir, todos aquellos organismos internacionales que redactan normas que muchos de nosotros consideramos aplicables, pero que tal vez no son tan aplicables en nuestro ordenamiento constitucional, porque tanto en Brasil como en Argentina rige a rajatabla o principio de legalidad. Entonces, hoy nosotros falamos de BEPS, de FATCA, de las normas NIC, de los precios de transferencia, de las directrices de la OCDE, y tal vez todos nosotros que somos operadores jurídicos y que trabajamos con la norma jurídica, lo primero que deberíamos considerar es que o que nosotros aplicamos en favor de nuestros clientes, y si ustedes trabajan en el Estado, en favor del Estado, es la norma jurídica positiva. Porque en lo tributario, en lo aduanero, de lo que se trata es de hablar de nuestras bolsas, de nuestros bolsillos, de nuestra billetera. Por tanto, si las reglas son claras, mejor, porque sabremos cuánto es lo que debemos pagar. Ahora sí, esos dos grandes andariveles, y conecto estos dos andariveles o estos dos capítulos con lo que acabo de decir. El primer andarivel, el primer capítulo, o lo que hay subyacente en todos estos temas
que os congresos eligen para falar y organizar estas palestras pasan fundamentalmente por dar por reconocidas ciertas instituciones que no necesariamente están insertas en nuestros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, vamos a hablar muy brevemente las dos entraves a las importaciones en Argentina, y o mayor entrave no pasa por el sistema tributario o alfandegario argentino, o mayor entrave pasa por el hecho de que la aduana argentina, la Receita Federal Argentina, la alfandenga, lo que hace es decir: señor contribuyente, usted tiene CPF, cadastro de persona física, o usted tiene CNPJ, cadastro nacional de personas jurídicas, por tanto usted cometió a juicio del Estado un error y yo cancelo, corto esa nomenclatura fiscal, ese CPF o CNPJ, y allí se terminó el mundo de derecho. O sea, es realmente una muerte civil, un fallecimiento, la muerte civil de un contribuyente que no puede operar porque le cancelan o le suspenden su CNPJ. Y para reabrirlo hay que primero responder al reclamo do fisco y después, si el contribuyente quiere defender sus derechos, debe ir a la justicia. Pero ya habrá ido habiendo pagado y habiendo reconocido o que la alfandenga reclama de ese contribuyente. Por tanto, o mayor entrave hoy en Argentina pasa por esa amenaza, por la amenaza de suspender en la clave fiscal, que impide el desarrollo de cualquier operación. Si ustedes entran en sus tablets o en sus computadoras, en cualquier página de cualquier periódico hoy en Argentina, observarán entre ayer y hoy que el tema tributario del día es la suspensión de la nomenclatura fiscal de Procter & Gamble, una compañía norteamericana muy conocida que opera obviamente aquí en Brasil, por un problema aduanero que seguramente después lo resolverán. Mas lo primero que hizo el Estado argentino fue hacer una denuncia en la justicia y prohibir la salida del país de los directivos de esa compañía. Por tanto, ya de lo que estamos hablando es de la violación o la neutralización del principio de libertad previsto en la Constitución argentina, que data de 1853. Por tanto, no estamos hablando de simples entraves o dificultades, estamos hablando de la libertad personal de las personas, por cuestiones tributarias, en particular aduaneras. Como decía, visualicemos dos grandes capítulos de los temas que nos, como juristas, deberíamos explorar. El primer capítulo es ¿por qué acontecen estas cosas? Tal vez voy a afastarme por un instante de la problemática aduanera. El primer tema que yo modestamente estoy viendo en los últimos años provienen de unas lecturas muy sugerentes de algunos autores, por ejemplo, Cass Sunstein y Stephen Holmes en Estados Unidos, que escribieron un libro muy interesante, con seguridad está traducido al portugués, que se denomina El costo de los impuestos. Paralelamente, en Italia, Franco Gallo, que es un jurista también muy conocido por los tributaristas, juez del Tribunal Constitucional Italiano, escribió un libro titulado Las razones del fisco. En ambos libros, uno escrito en Italia, otro escrito en Estados Unidos, los autores hablan en forma unánime de un gran tema tributario que es el que rodea todos, creo yo, los temas que convocan
al Congreso, al 18º Congreso de la BRAT y a todas las cuestiones tributarias. ¿Cuál es? El tema es que estos autores consideran que todos nosotros hemos sido formados jurídicamente con los principios constitucionales negativos. ¿Cuáles son esos principios constitucionales negativos? Los que estudiamos cuando nos hemos formado como abogados, o principio de isonomía, principio de legalidad, principio de generalidad, capacidad contributiva, etcétera, etcétera. Para esos principios constitucionales, o Estado no debe aportar nada de dinero, o fisco brasileño no tiene que contribuir, no tiene que gastar, hacer despesas para garantizar el principio de legalidad. Eso existe. Ni para garantizar el principio de isonomía. Solo deberá arrumar las normas brasileras para que no haya diferencia de trato de los contribuyentes en iguales situaciones. Más, estos autores, Gallo, Sunstein, Holmes, lo que dicen es que los estados modernos, que es donde hoy todos nos desenvolvemos, necesitan responder a nuevas necesidades de la ciudadanía. ¿Cuáles son estas necesidades de la ciudadanía? Son los derechos constitucionales positivos. Esos derechos constitucionales positivos, dicen estos autores, tienen dientes, muerden, comen. Yo me imagino esas películas que uno veía de pequeño, cuando alguien iba por el Amazonas, ponía el brazo y sacaba todo el hueso sin la carne, porque las pirañas le comían todo. Bueno, toda la carne. Esos son los estados modernos. Los estados modernos comen. Y ese comer implica recaudar, a como dé lugar. Y ya no importa si existen principios constitucionales, si debe existir una norma jurídica, si hay que respetar al derecho. El Estado tiene que recaudar. ¿Por qué? Porque si no tenemos conflictividad social. Hay que atender a la bolsa de trabajo. En Argentina hay que atender a la asignación universal por hijo. Yo no estoy cuestionando estos gastos del Estado, en absoluto. Creo que hay que atender, asistir y ayudar a las personas que están postergadas. El problema es de dónde vamos a sacar el dinero. Evidentemente el dinero lo vamos a sacar de los impuestos. Mas ningún político fala, os congresos tampoco falan, da necesidad de que el Estado gaste un poco menos. Acho que todos falamos de la conflictividad tributaria, pero que no estamos analizando o sustrato de todo esto. O sustrato de todo esto es que el Estado cada vez necesita tener más dinero y lo recauda a como dé lugar. Y si se violan las normas jurídicas, bueno, después de alguna forma se resolverán. Cierro paréntesis del primer capítulo o el primer andarivel que creo hay que conocer para saber por dónde vienen los tiros. Porque el problema es que lejos de mitigarse o solucionarse, estos problemas se irán incrementando. Y los estados no hacen nada para afastarse de estas situaciones. Cuando Angela Merkel asumió por primera vez la Cancillería alemana, le preguntaron si era moralmente aceptable que el Estado alemán hubiese pagado aproximadamente 4,5 millones de euros y una nueva ciudadanía, pasaporte y nombre a una persona y también a su familia, que había hurtado, había robado una base de datos de un banco de Luxemburgo y se la había vendido al gobierno alemán. El gobierno alemán recibió más o menos una nómina de entre 5 y 6 mil ciudadanos alemanes que tenían cuentas no declaradas en Luxemburgo. Nadie se planteó la moralidad de esa compra. Nadie planteó la teoría, la doctrina Miranda, de la doctrina del fruto del árbol venenoso en Estados Unidos. Angela Merkel respondió que había sido una gran inversión que hizo el gobierno alemán
porque gracias a esa compra habían recaudado 60 millones de euros de ciudadanos alemanes que no habían declarado sus impuestos correctamente en Alemania. Yo no estoy defendiendo la inmoralidad o la estrategia o la planificación de no pagar. Simplemente estoy diciendo que el mundo del derecho está cambiando dramáticamente. Para ir encerrando estas breves líneas y apuntar ahora sí decididamente a por qué existen entraves en las importaciones argentinas que tanto sufren muchos exportadores brasileros que están haciendo negocios en nuestro país. O que hay que comprender que Argentina es un país que hoy está quebrado, está en una situación falencial. ¿Por qué? Porque hace unos años el Banco Central de la República Argentina, como entidad autárquica del gobierno, es decir, que tenía una autonomía total, estaba afastado del gobierno, dirigía la política económica monetaria del país. Desde hace unos años, la actual administración argentina consideró que ese banco debía responder a las necesidades del Estado. Para responder a las necesidades económicas del Estado, el agente financiero no es o Banco Central, es o Banco de la Nación. Un banco como puede ser Itaú, Bradesco, etc. Un banco diferente al Banco Central. Me lembro que en nuestros libros de economía monetaria se dicen que en 1920 la libra esterlina arbitraba con el peso argentino para recordar en la noche de los tiempos la potencia monetaria que era, la fortaleza monetaria que tenía nuestro país. Bueno, como ahora o Banco Central es un agente financiero del gobierno, el gobierno cometió en todos estos años un enorme yerro que fue no invertir en el sistema energético de nuestro país. Nuestro país tuvo siempre autonomía petrolera y autonomía energética, mas por algunas razones que no podemos comentar aquí, no se hicieron ninguna inversión en ese sector. Tal vez era más conveniente traer el gas y el petróleo desde Arabia, porque esos barcos, en fin, hay que pagar mucho dinero y tal vez algunos dinerillos por ahí se escapan, ¿no? en la oscuridad de esos pagos. Pero bueno, lo que acontece es que Argentina necesita 12.000 millones de dólares todos los años, desde hace unos 4 o 5 años, para pagar su energía. Paralelamente, el gobierno argentino acreditó que iba a ganar su disputa en los tribunales de Nueva York contra los adquirentes de los fondos de la deuda pública argentina, que lo compraron por monedas y ahora reclaman el valor face. Entonces ese es otro gasto al que tiene que atender nuestro país. En todo ese contexto, la Argentina, para finalizar, la Argentina no tiene dólares. Para que se den una idea, el próximo año, ahora cuando comienza 2015, si yo quiero venir a Brasil, voy a tener que hacer una declaración jurada que la compañía aérea le tiene que informar a la Receita Federal Argentina con 32 puntos, mi nombre y apellido, de dónde obtuve el dinero para comprar el pasaje, cuál es el asiento en el que viajé, 14D, si soy viajero frecuente, bueno, 32 puntos. Es muy risueño el tema. ¿Por qué lo hacen? Porque no se quiere que los argentinos sigan gastando dinero en el exterior, porque implica bajar las reservas aún más del Banco Central, que ya están en 27.000 millones de dólares. Cuando comenzó el gobierno de Cristina Kirchner, había un superávit en los ingresos comparados con los gastos, y las reservas estaban en unos 50.000 millones de dólares.
se fueron perdiendo por todos los gastos que hay que hacer. Todo eso se traduce en que no hay que gastar dólares. Hoy en nuestro país existen, acá hay 4 tipos de dólares. Bueno, no, hay más tipos de dólares, pero solo enuncio 4. Dólar oficial a 8,50. El dólar tarjeta, si yo compro ahora un libro, este libro lo pago con mi tarjeta de crédito y el dólar a mí no me lo van a facturar en Argentina, la compañía American Express, a 8,50, sino a 11,30. El 35% de diferencia, no año próximo lo puedo deducir como crédito de impuestos. Una cosa extrañísima. El dólar blue es el dólar que no se habla, que no existe. Pero si alguno de vosotros van a Buenos Aires, caminan por la calle Florida y encontrarán un montón de personas que denominamos arbolitos, que dicen cambio reais, el perfecto portugués, porque ese dólar lo pagan a 13,40, 13,50, 14, ahora acá varía. Hay una diferencia de 60% con el dólar oficial. Todavía no estamos en una diferencia de 10 veces como es en Venezuela. Por último, el contado con liqui o contado con liquidez. Para los argentinos, para sacar dólares del país, el argentino cabe recordar que siempre amó al dólar, nunca acreditó en su moneda por todos los desaciertos de los años 60, ¿no? Bien, para sacar el dinero, la operación que se hace es, se compra con pesos argentinos, bonos argentinos, se remesan a Estados Unidos y se venden en la bolsa de Nueva York, y así se hacen de los dólares y esos dólares se dejan afuera. Claro, cuando los quieren regresar a Argentina, el dólar ya no lo van a cambiar a 8,50, sino a 14 pesos. En este contexto, los entraves a las importaciones no pueden ser más que enormes, gigantescos, y no va a haber ninguna posibilidad de solución en los próximos, tal vez en los próximos años. Por ejemplo, si un importador argentino quiere hoy importar un bien de Brasil o de donde fuere, tiene que hacer una declaración jurada de importación, llamada DEJAI. Las DEJAI son pedidos de autorización para importar. ¿Por qué? Porque la importación la tendrá que pagar el Estado Nacional a través de sus reservas del Banco Central. Esta es la razón por la cual hoy no se pueden hacer inversiones en Argentina, y los que hacen inversiones en Argentina, como no pueden remesar a exterior los dividendos, lo que hacen es construcciones, edificios, hasta que vengan mejores tiempos y esos edificios se puedan vender y se puedan recuperar. Por último, y ahora sí, para no aburrir más a los señores y señoras, los entraves de las importaciones en Argentina, como nos pide nuestro programa en el Congreso de la BRAT, no pasan necesariamente por las normas jurídicas, sino por estas acciones positivas de la aduana argentina, que si desde un punto de vista jurídico las analizamos con detalle, observaremos que las limitaciones a las compras de dólar provienen de decretos reglamentarios. La existencia de las DEJAI provienen de decretos reglamentarios o resoluciones del fisco. Todas las limitaciones que estamos teniendo no están colocadas en una norma jurídica que, como todos sabemos, aquí y en Brasil son el instrumento jurídico que hay que respetar. Por el contrario, están desarrollados en normas de inferior jerarquía. Ustedes pueden decir, bueno, señor, si usted es abogado y dice que están haciendo limitaciones, no con normas jurídicas, sino con normas de inferior jerarquía, ¿por qué no reclaman? Porque el reclamo implicaría la visita de la Receita Federal Argentina, que en este momento es una institución jacobina. Es una institución que no viene con
con las normas jurídicas solamente, sino que viene con la espada, viene a luchar, y es un momento extremadamente grave para defender los derechos en los estrados judiciales. Más allá, por ejemplo, que las exportaciones de Argentina están gravadas, además de los impuestos nacionales, con unas retenciones a la exportación que son del 35%, sumado al impuesto a la renta, que es 35%, más otros impuestos menores, más o menos la tasa y de imposición hoy en algunos productos que se exportan debe rondar en el 80% del valor del producto. Bien, hasta aquí llegó la exposición, espero no haber aburrido con esto que más que un mensaje o una palestra jurídica pareció más un reporte periodístico, pero es lo que hoy estamos viviendo en el país. Muy obrigado. Felicitações e agradecimentos especiais ao professor Alejandro Altamirano pela rica exposição acerca do direito tributário comparado,